Doctor José Luis Samillán Carrasco y compañeros, reciban el saludo cordial cada uno de ustedes. Soy el estudiante Julián Molina Marín, vivo en la provincia de Huaral, urbanización Vallehermosa. Actualmente estudio en la Universidad Señor de Zipán, cursando el 10º ciclo de Derecho. Motivo de estas charlas es por el curso de prácticas preprofesionales 3. Y el tema que voy a tratar es trascendencia de la remuneración y su relación directa con la calidad de vida digna en el Perú. En el Perú, la rama del derecho laboral pretende resguardar un derecho constitucional reconocido internacionalmente. Es por ello que se debe recalcar que la Organización Interamericana de Trabajo señala que coexisten ciertas situaciones que infringen dichas normas, así como condiciones de trabajo que suponen tal grado de inmoralidad. Asimismo, la garantía de un salario vital que permita el desarrollo económico de las familias. Además, en la Constitución Política del Perú hace referencia a que todo individuo tiene el derecho de realizar un trabajo en forma libre, pero bajo los parámetros de la ley que se consagra la remuneración. En la norma procura es avalar el bienestar de la célula básica de la sociedad. La familia es itinerario del nivel de bienestar de una economía y sus miembros lo componen el nivel de remuneraciones. Este nivel remunerativo viene premeditado por un conjunto de factores los cuales contiene desde variables instituciones y económicas hasta versátiles particulares de los trabajadores. La remuneración surge en el siglo XIX debido a la necesidad de fijar un salario mínimo. Se constituye como un mecanismo económico del país. Actualmente el salario mínimo es de 950. La existencia de la remuneración mínima vital se sostiene en el supuesto de mayor poder del pacto de las empresas respecto al trabajador. Por lo tanto, ante la necesidad de establecer una remuneración mínima vital, se solicita calcular cuáles son los discernimientos relevantes para la determinación de su nivel que formen menores desviaciones a la economía. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo promueve una función exclusiva de este ministerio, el fijar y aplicar los lineamientos de la política de remuneraciones mínimas. En el marco teórico, la remuneración, su definición según el Decreto Supremo la 003-97-TR, el artículo 6, constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador percibe por su servicio, en dinero o en especie, cualquier sea la forma o denominación que se le dé, siempre que sean de una libre disposición. La alimentación otorgada en crudo o preparada y las sumas que por tal concepto se abonen en un concesionario o directamente al trabajador tiene la naturaleza remuneratoria cuando constituye la alimentación principal del trabajador en calidad de desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena. Importancia de las remuneraciones en la economía. Constituye el medio a través del cual satisface sus necesidades, son parte de los costos de producción, repercuten en el clima social del país y en aspectos tan importantes como el empleo, los precios, la inflación, la productividad nacional y por consiguiente en la posibilidad de exportar en condiciones competitivas. Factores que determinan la fijación de la remuneración. Según Quality Consultants en el 2002 señala las leyes que afectan a las compensaciones que se pagan como la remuneración mínima vital, horas extras, gratificaciones, vacaciones, seguros y otros, la actitud de los
sindicatos de participar activamente en el proceso de decisión del valor relativo de los puestos de trabajo, así como la gerencia tiene que asegurar que sus métodos como el uso de las técnicas de evaluación del puesto no se pierdan. La necesidad de ser líder en materia de remuneraciones con el objeto de mantener y atraer al personal más competente y productivo. Establecer niveles de equidad, la equidad externa en la cual la remuneración tendrá que compararse con las de otras organizaciones y la equidad interna al interior de la organización. Igual remuneración para los trabajadores que cumplan la misma función en la organización. Para la equidad externa es necesario contar con información en cuanto pagan las otras empresas por puestos comparables para facilitar el acceso a este tipo de información por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Genera estadísticas de sueldos y salarios por actividades económicas, tamaño de empresa y grupos ocupacionales. La estructura de la remuneración en el Perú básica es la remuneración pagada por el periodo de tiempo efectivo trabajado, incluye el descanso semanal y feriado. Otras asignaciones y bonificaciones permanentes se refiere a las asignaciones familiares por motivo, refrigerio, horario nocturno, especialidad y responsabilidad, seguridad en el trabajo, entre otros. La remuneración complementaria comprende el pago por comisiones y horas extras. Otros pagos no permanentes comprenden los pagos por vacaciones, gratificaciones, fallecimiento, escolaridad, cumpleaños, reintegros, vacaciones trabajadas, utilidad, entre otros. El tipo de remuneración. Entre las clases de remuneración destacan lo siguiente: por tiempo, que es el pago por la duración del servicio; por obra o destajo, que es el pago en función de la calidad de obras o trabajos realizados; por tarea, es el pago por realizar una determinada cantidad de obras o trabajos en la jornada u otros periodos de tiempos establecidos; por comisión, es un pago en función a una cantidad de negocios mediados por el trabajador. Relación directa con la calidad de vida digna. La normativa. Constitucionalmente, la norma garantiza los derechos fundamentales de trabajo y su remuneración. El derecho al trabajo en la Constitución prevé en su artículo 1 la defensa de la persona humana y el respeto a su unidad con el fin supremo de la sociedad y del Estado. El Estado y trabajo. La Constitución señala, artículo 23, el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. Derechos de trabajo. Se prevé en el artículo 24. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Finalidad. La remuneración mínima fundamental cumple un rol equitativo antes de un rol optimizar la vigencia. Es decir, la remuneración mínima efectúa un rol en requisitos de optimar la eficacia del mercado laboral en particular y del mercado en general. Su ocupación parte del supuesto que hay un grupo de personas que tienen empleo y que requieren ser resguardados para mantener un nivel de entrada conveniente, y en efecto se toma un fallo que se piensa puede distribuir ingresos del lado de las empresas al lado de los trabajadores.
La estructura salarial añade lo siguiente: muchos informales que ganan apenas por debajo de la remuneración mínima vital y que tienen la esperanza de pasar a la formalidad podrían ver truncada esa posibilidad, hablando de 484.000 trabajadores. Este impacto podría ser trascendental para la formalidad de todas las pequeñas y medianas empresas, ya que su rentabilidad se vería afectada seriamente. Si ponemos a comparar la remuneración mínima vital entre los países de Latinoamérica, Panamá se encuentra a la cabeza con una remuneración mínima vital de $474 al mes. Por el contrario, Venezuela es uno de los países con la remuneración mínima vital más baja, con tan solo $34 al mes. La remuneración mínima vital permite y aporta a la economía del país haciéndolo más eficiente. A ello se le agrega que para sus características de oferta laboral, el establecimiento de una remuneración mínima abrevia las irregularidades de información y accede a conseguir itinerarios que sirvan como referencia dentro del mercado de trabajo. Salarios se fijan en base a un exceso de oferta de mano de obra. Los efectos del salario mínimo en el mercado tienen un impacto en la calidad de vida. Además, la remuneración mínima está deliberada sobre todo para las divisiones de menor apreciación relativa. Es importante añadir que los pactos colectivos entre trabajadores y empleadores fueran más frecuentes en nuestro país. No requeriríamos efectivamente del establecimiento de una remuneración mínima. El sueldo mínimo sí tiene un rol vital. En el sector formal se lo enfocamos desde la teoría económica. Es posible notar que si se fija una remuneración mínima superior al salario que corresponde al punto de equilibrio en el mercado, podría generarse problemas de desempleo. Las instituciones que protegen el derecho del trabajo. Existe una problemática en nuestro país y esto se debe al desempleo. El principal obstáculo a la iniciación de mano de obra no es competente a un puesto de trabajo y no es el salario mínimo. Penosamente, nuestro sistema formativo falla a no poder brindarles a las personas un axiomático nivel de conocimiento o habilidades básicas, requeridas incluso para los empleos más simples. El impacto de la remuneración mínima depende del caso concreto en que uno se sitúa. El salario mínimo, así como tantas otras instituciones laborales, leyes sindicales, entre otros, en el caso de países como el Perú, ayudan a equilibrar el mercado de trabajo. Son elementos endógenos del mercado laboral que le permiten encontrar un equilibrio. En relación a la fijación del salario mínimo y el rol del ente tripartito, creo que un elemento fundamental para que funcione una economía del mercado es el respeto por las instituciones existentes. Institucionalizar discusión en relación al salario mínimo clave. El Perú es el único país de la región en el cual es imposible prever un aumento en el salario mínimo, pues es una discreción del presidente de la República. No existe un mecanismo mediante el cual el salario mínimo se incremente a inicio de cada año, como sí existen en Colombia o Ecuador. Aquí hacen falta institucionalizar dicho aumento y en ese sentido el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Criterios para la fijación de la remuneración mínima. El presente análisis se centra en el informe final de la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
un esfuerzo importante para institucionalizar y dar reglas claras de previsibilidad a la determinación del sueldo mínimo mediante el uso de criterios técnicos. Son tres aspectos. El primero fue la periodicidad. El salario mínimo se reajusta cada 2 años. Definida la periodicidad, hacía falta establecer los factores a tomar en cuenta para su determinación. La inflación estimada por el Banco Central de Reserva y la productividad. Hubo además cláusula denominada cláusula de garantía, la cual establecía que debía hacerse en caso la inflación real acabase siendo mayor a la estimación por el Banco Central de Reserva. Se dispuso que en caso esto ocurra se debería resarcirse automáticamente y utilizar la nueva inflación como base para determinar el salario mínimo. La inflación real superó a la estimada por el Banco Central de Reserva. La cláusula de garantía debió haber sido aplicada. Sin embargo, el Estado negó hacerlo. Fue así que la determinación de la remuneración mínima pasó al Consejo. A pesar de ello, la comisión especial que elaboró el informe ha continuado trabajando. En caso haya una profunda recesión, en caso de la tasa del desempleo abierto suba de determinado rango, en caso la informalidad laboral pase al 60% y en caso de la remuneración mínima llegue a situarse en el 50% de la remuneración promedio. Los criterios relevantes que el Consejo debería tener en cuenta de establecer una postergación en el aumento del sueldo mínimo. Lo significativo es la institucionalización. De ese modo, además, el sector empresarial podrá prever un aumento en la remuneración mínima con un periodo suficiente. Además, considero que hoy en día, de fijarse el salario mínimo en cero, esto no reflejaría en la contratación de más gente. La producción no es tanto sustitución capital-trabajo, sino es más bien una función complementaria. Conclusiones. Los alcances legislativos de la remuneración y su relación directa con la calidad de vida digna se relaciona con la medida que la norma aporta un desarrollo muy indispensable del derecho del trabajador. Esto constituye el aporte de retribución económica por parte del empleador. Asimismo, cabe recalcar que esto tiene un vínculo directo con la vida digna debido a que el trabajador reciba una remuneración y con ello busca satisfacer sus necesidades. Muchas gracias.